Pero no solo convirtió a San Agustín, ella convirtió al marido, convirtió a la suegra, es decir, convirtió a los que estaban alrededor de ella. María Reina, el podcast de los consagrados. Muy estimados seguidores de nuestro podcast Conversando con los Caballeros, Salve María, después de un tiempo en tierras brasileñas, estamos de vuelta aquí para continuar nuestro programa. Y hoy tenemos un tema muy especial, pero más especial aún es la persona que nos acompaña, es el Padre Javier. Bienvenido, Padre, Salve María. Salve María. Alegría en tenerlo aquí con nosotros. Pues realmente el tema es muy interesante porque son las lágrimas de Santa Mónica. O sea, Santa Mónica está muy conectada con San Agustín. Y hablando de San Agustín, pues el propio Padre Javier, que nos acompañó con la novena, hizo la novena de Santa Mónica, que aquellos que quieran participar está aquí abajo, ¿cierto? No dejen de participar. Y el Padre Javier estudió con los agustinos. Entonces él tiene un conocimiento más interno de cómo son ellos, cuál es la devoción, ¿no es verdad, Padre? Sí. Cuéntanos un poquito ¿Cómo? sobre esto. Claro, Padre, Claro ¿cómo fue? No, nada. Pues estudiamos en los agustinos, en Madrid, allí. La OSA, Orden de San Agustín. Sí, porque hay una diferencia, ¿no? Entre Sí, son dos OSA órdenes, y... son dos órdenes diferentes. ¿Usted podría nos explicar rápidamente lo que es esto? ¿Cuáles son las dos órdenes? Bueno, En un minuto. unos son los agustinos recoletos y otros son la Orden de San Agustín. Digamos, Interesante. de los agustinos sale la rama de los recoletos, pero digamos, eso ya. Fenomenal. Interesante porque, claro, cuando hablamos de Santa Mónica, es la mamá de San Agustín, Agustín. ¿cierto? Y los textos que nosotros tenemos, biográficos de ellas, vienen de San De Agustín, San Agustín, ¿cierto? las confesiones. Ella sobre nunca escribió todo un las cosas. libro, Nada. nada. Ella fue santa Lo que se conoce es por San Agustín. por San Agustín, exacto. Podríamos empezar de pronto, Padre, dando un contexto histórico, ¿no le parece? Ubicarnos en la historia, cuál la es el historia de siglo, Santa Mónica, todo. cómo aparece, Ujú. cómo... En fin, Bueno, Santa Mónica nace en el norte de África, actual Argelia, en Tagaste, que está una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Cartago. Las dos ciudades más importantes del norte de África eran Alejandría de Egipto y Cartago. Cartago. Que tuvieron las guerras contra Roma y todo aquello. Entonces, Es una parte muy histórica, o sea, muy histórica, ahí en Cartago. Antigua colonia fenicia. Ahí nació Santa Mónica en el 331. por tanto, Y- siglo IV, estamos en el siglo siglo IV, ¿cierto? Sí. Echamos Volvemos un poco. un poquito. En el 313 se proclama el edicto de Milán por Constantino. ¿Y qué es este En el edicto padre? de Milán se da la libertad al culto cristiano. Los cristianos que estaban en las catacumbas, pues salen de las catacumbas a la luz del día. O sea, Sí, la se podía- persecución termina Termina oficialmente. pero el cristianismo convive con el paganismo. Paganismo. No es la religión oficial. No, existe, es una más. Les dan libertad. Le da libertad. Eso hay que tener Interesante. para entender el contexto de la vida de Santa Mónica. Estamos en esa época. 303 el edicto. El 331. Entonces 31 son sale. 20 años después, digamos, Poco. que Relativamente ella poco. nace. Nace en una familia cristiana acomodada, de poses, y es como la costumbre de la época, entregada a una esclava cristiana también, digamos, para educarla a ella y sus hermanas. Ella era la mayor de las hermanas. Y la criada, la esclava, pues era cristiana y muy devota y muy rígida. Era muy estricta. Muy estricta, era ahí. La formó bien. Las formó en lo duro, ahí. Y entre otras cosas, decían que solo les daba, entre comidas, solo les daba beber agua para que no se acostumbrara. Porque les decía, cuando tengáis las llaves de la bodega, es decir, cuando sean amas de casa, Claro. no iréis si os acostumbráis, iréis a beber licor y eso no os hará ningún bien.
Entonces, Interesante. Desde niñas desde ya niña ya. educándolas ya- a Luego, fuerza de voluntad. luego más adelante, San Agustín lo cuenta que su madre tenía de niña una tendencia hacia la gula, Mm. pero no la gula de comer, sino la gula de beber. Le gustaba beber vino. Y ella iba, cada vez que tenía sed, pues iba y bebía vino. Y en Cuando cier- ya era mayorcita, o ya sea, cuando ya mayorcita, tenía la llave del... antes de casarse. Ah, Antes de ella casarse. conseguía ir allá y... Sí. Y ahí, en cierta ocasión, reprendió a un criado, un tal, y a este le dijo, borracha. Y ahí eso le dolió. Y le hizo caer en cuenta. le hizo caer en cuenta y ahí retorció y prometió no volver a beber más Qué para, bonito. para ir adelante, ¿no? ¿Pero ella fue bautizada como niña o no? No, padre? mucho más. Poco antes Ah, de casarse. Eso, estamos en otro contexto histórico, en el siglo IV. El bautismo era de adultos. mm, Eran las personas mayores que se bautizaban. San Agustín tampoco bueno, también San Agustín llevó una vida más aquí. claro, vamos a San conocer. Ambrosio también fue bautizado de mayor. No existía el bautismo del niño, solo cuando el niño enfermaba, pues ahí se lo bautizaba para que muriese bautizado, pero si no, era de mayor. O sea, se Ya, esperaba más tiempo. Más tiempo para bautizarle. Ah, pero es que estos personajes históricos de esta época muchas veces con 30 o Entonces, más. pues, Pero es muy peligroso, ¿no? La propia iglesia fue entendió que cambiando. sería mucho mejor. La propia También costumbre, ¿no? estamos saliendo de las catacumbas. Exacto. Se bautizaban las personas porque tenían que adherir a una religión que era perseguida, que Literal. O sea, tenían que morir, digamos, la mayoría moría mártires, entonces ellos tenían que querer, no era, sí, claro. Se exigía se exigía. una conciencia Ya muy de clara. saber y quién era. Y la primera puerta es el el bautismo. bautismo. Ser A partir de- bautizado, prepárese porque en cualquier momento puedes puede ser ser. martirizado. Interesante. Entonces eso. Entonces, bueno, siguiendo, entonces ella, Santa Mónica, según las costumbres también de la época, en la adolescencia, es dada en matrimonio. O sea, ¿ella quería o...? Más o menos, digamos. Sí, tiene que querer Ya porque si no esperaba que iba a pasar. el matrimonio no es válido. Claro. Pero no es que los hijos eligieran, sino eran los padres que O sea, elegían. los padres elegían y Como era de familia buena, de buena nivel social, Sí. ¿no? También eran buenos porque eran buenos. Pero le casan con un joven que se llama Patricio. Patricio, Que era nombre del esposo. Del esposo de Santa Mónica es Patricio, que era decurión romano. ¿Qué es eso, era padre? el Decurión romano. Explíquenos Es este término. Todo el mundo ha visto, por lo menos en las películas y tal, Roma tenía el Senado de Roma, ¿no? Los Sí. senadores de Roma. Eso era en Roma, la capital, y era para todo el imperio. Las provincias tenían, por así decir, un senado local. Ah, sí, su jurisdicción Sí, local, local donde ellos de la ciudad y tal. organizaban. Y el senador local era el decurión. O sea, él era como un, Un senador de provincias, ¿cómo decir? Alcalde. más o que algo alcalde, más. Más que alcalde. Sería, digamos, el país luego se divide en pedazos, ¿no? Que aquí nosotros llamamos Pues, de... en España son las comunidades autónomas Ah, y tienen un parlamento autónomo. Exacto. Sería un parlamentario autónomo, digamos, Perfecto. de la zona de allá. o sea, él tenía un puesto alto. Y era trabajador, además una persona, no era así un holgazán, no. Él vivía. Pero de igual manera él tenía como un... Pero tenía un carácter muy, muy brusco, duro. muy duro también. Luego tenía una vida bastante libertina. Mm. Era mujeriego y jugador, digamos. No es que derrochara, pero entonces eso le hizo sufrir muchísimo. O sea, tenía sus vicios. Y otra cosa que se nos olvidó, era pagano. O sea, no era católico. No era cristiano, No. era pagano. Por eso también los vicios y eso también entra dentro de un Claro. poco la concepción pagana de la vida, ¿no? Sí. Que se muere uno y la vida es esto, el resto Exacto. acabó. Y justo con este señor Se se casa nuestra Santa Mónica. Sí, y tiene 3 hijos que sobreviven, digamos, a la infancia, porque tiene más, pero son 3, 2 hombres, San Agustín el mayor, luego un hermano que se llama Navigio
y una hija que bien no se sabe El nombre el exacto. nombre exacto. En algunas tradiciones la llaman Perpetua, pero no es así Seguro. seguro que eso, la vida de ella. Bueno, pues tiene estos 3 hijos, ¿no? En medio de los vicios, del De esposo, oso y tal. de su trato duro. Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Santa Mónica supo, eh, digamos, sufrir con paciencia, en silencio, sobre todo las infidelidades del Aquí ya marido, es un punto importante. que ya no sabía, lo trataba bien al marido, no le Claro. caía encima. Y en esa zona es una zona de personas bastante bruscas y bastante Sí, en general eran así los hombres. eran así, no era bastante. Y el peor era Patricio, el que más tenía un carácter más fuerte. Y a Santa Mónica le dicen las mujeres en cierta ocasión, ¿cómo es que siendo tu marido el que peor carácter tienen de todos, nunca te pega? No le pegaba. Y a ellas les pegaban, pero si vamos sin ninguna misericordia, sin una consideración. Durísimo. Que era también lo que era antiguamente, que O sea, la falta de la caridad cristiana, ya ¿no? falta todo. La mujer es empezado a ser contemplada a partir del cristianismo. Es con nuestro Señor, ¿no? Si no El que eran eleva. medio cosas, no eran llegan, Exacto. pero entonces la elevación de la mujer es con el catolicismo. con el o sea, catolicismo, que ahí se empieza a elevar porque nuestro Señor Jesucristo se encarna en una mujer. Solo por eso ya es Ya una es eso. dignidad Bueno, San Agustín, que estamos altísima. Santa Mónica Muy similar, ¿no? muy similar, le Interesante. dice sobre la natividad de nuestro Señor, dice, alegraos hombres porque os ha nacido, Dios se encarnó en hombre, alegraos mujeres porque nació de una De mujer. una mujer. Bonito, Esa lindísimo. bueno, entonces las mujeres entonces le decían eso, ¿cómo es que no le pasa? Que no le pasa? Decían, mira, pues pasa una cosa. Cuando, ¿cómo es la frase? Cuando Patricio, mi marido, grita, yo me callo. Cuando él se salta, yo me calmo. Y dice, porque para pelear se necesitan 2. Dos personas. Y yo no estoy dispuesta a pelear con él. Entonces por no eso se pelea. nunca no se peleaba y nunca la agredía, claro. Claro, y este hecho de que ella hacía fuerza contra sí misma Ujú, fue también ablandando el corazón del esposo, porque claro. Bueno, con tal esposa, el esposo criticaba mucho a Santa Mónica De lo que por hacía. la vida cristiana de ella, pero nunca se oponía. le Digamos, permitía. Le permitía y, digamos, como esos maridos que, ay, siempre estás en la iglesia, no sé qué, pero luego en el fondo gusta, ¿no? Ella iba todos los días a misa, todos los días, y daba muchas limosnas a los pobres, que eso también es muy importante. O sea, el hecho de ir a la misa todos los días Ujú. nos da muchas fuerzas, ¿no, padre? Claro. Para ser paciente, Para todo. para abrazar la cruz, Cruz, para perseverar, ujú. ¿cierto? Ya es un buen ejemplo para nosotros, Santa Mónica. Se llama Santa Mónica. De vida matrimonial, de todo. De todo. Y el día a día. Y luego también tenía un problema más en la casa. Otro. La suegra. También no se se metió rían, pero es la suegra. más. La madre de Patricio se metía mucho en la casa. Tampoco era Y cristiana. no era cristiana Pagana. y eran paganos, una familia pagana. Y se metía en la familia y esas que están siempre metidas en la casa del hijo y que no salía y ella también con mucha paciencia, mucha bondad. Y era el hijo había salido a la madre. El carácter de la madre era el También del hijo. era así. Era así. Y ella supo ganarse a la suegra también y quedó amiga. Imagínense. Y bueno, no sé, estamos así un poco adelantando el tiempo, pero Sí, bueno, sí, pero es vamos interesante a tener que ir a contexto. volver a la esto. Bueno, Santa Mónica al final consigue convertir a Patricio y a la suegra también, aparte de San Agustín. Sus primeras lágrimas todo. Empezaron ahí. Por todo. el esposo, por el esposo y por el hijo también. San Agustín
era un genio. O sea, ellos sabían. Era un genio. Los Se padres veía. se dieron cuenta, todo el mundo empezó a estudiar en Tagaste. Tagaste se le quedó pequeño a San Agustín. Entonces, ¿a dónde va a estudiar? Pues a la capital de provincia, ¿no? A Cartago. Eso fue con 17 años. Los mandan a Cartago a estudiar gramática y retórica, que eran las artes liberales, las artes de los hombres libres, para saber hablar. Qué diferencia con hoy en día, ¿no? Otra cosa, ¿no, padre? Lo importante era saber hablar para hacer política después. Imagínense. Porque entonces tenían que saber hablar. Él estudia en Cartago. Al padre, pues no le importaba mucho la vida espiritual porque él era pagano. Le importaba que sacara buenas notas, que brillara en la sociedad, porque eso luego después... Claro, su nombre... no se olvide que él era ¿cómo se llama? Que eran los senadores de la... Eso. De Curión. De Curión. Él era de Curión. Entonces le importaba que el prestigio familiar. El gimnasio, que él tuviera brillara, que tuviera las cualidades físicas. Eso le importaba muchísimo. Pero la vida, claro, todo eso lleva también a una vida de libertinaje, ¿no? libertinaje. Aunque no era tan libertinaje así como se dice San Agustín. Porque San Agustín sí es verdad que él estuvo en unión libre. Pero tenía una. Y ya. Sí. Y no había más. Era unión libre, además la quería. Luego cuando ya se convierte y se separan, dice que fue un dolor del corazón porque se querían entre ellos dos. Los dos eran fieles y uno al otro, pero no estaban casados. Cuando se dio cuenta que la situación era irregular, como dice el Evangelio, ¿no, padre? Nuestro Señor es muy claro en este punto. Sí, claro. Cuando los fariseos lo quieren tentar, ¿y por qué Moisés y tal? No se puede separar a no ser que sea de unión ilegítima. Esto es una unión ilegítima. Exactamente. Pero bueno, pero eso ya... Interesante. Es van a faltar podcast, muchos años después. Bueno, esto está con 17 años. En esa época, claro, le llegan a Santa Mónica noticias de la vida de San Agustín. Libertina. Ahí ella llorando más, rezando más, y que se hace maniqueo. ¿Usted se recuerda que él tuvo una enfermedad? Sí. Él tuvo una enfermedad de niño y bueno, por esa un poquito así, ya jovencito. Una promesa de hacerse católico, ¿no? Ahí ya como estaba mal y vio las cosas que venía, como todos esos que dicen que yo soy ateo, que yo no creo en nada. Y cuando llega la hora, ay Diosito mío, ¿no? Él hizo hacerse bautizar, pero mejoró y siguió. Ahí se fue a los maniqueos. Ahí fue que acabó Maniqueo, que es una secta que dice que hay como que dos dioses, es dualista. Que el dios malo, del bien y el dios del mal. Es decir, el dios del mal creó la materia. Es decir, los cuerpos, nosotros y tal. Hay toda son los zoroastristas los maniqueos, los cátaros. Es una tendencia ya muy antigua de pensar así. Los anabaptistas también, que la materia es mala. Es mala, solo la parte... Y algunos más radicales incluso propugnan el suicidio. Pero bueno, no los maniqueos. Y es totalmente lo contrario, ¿no? El Génesis es... La materia fue creada de Dios. Directo por Dios y querido por Dios, ¿no? Era todo bueno, muy claro. Muy claro, bueno. Entonces... Y él se metió en esta secta, se hizo maniqueo. Se hizo maniqueo. Ahí, ¿qué pasa? En esta época ya enferma el padre, Patricio. Y Santa Mónica o sea, el padre ya estaba convertido. Se bautizan y ahí él muere. Y San Agustín ahí en su muere el padre y le deja a Santa Mónica con el problema del hijo, ¿no? Para convertir. Que está ahí, viuda, ella, decide no volverse a casar, seguir el consejo de San Pablo a los corintios, a los corintios, que seguir así, como estáis. Y ahí ella, pues... ahí viene el hijo. El hijo que estaba estudiando en Cartago con la muerte del padre. No sé si era vacaciones. No sé si en aquella época había vacaciones o no, pero vuelve a casa.
sea, vuelve a la casa Maniqueo. de sus padres, ambiente, siendo libertinaje. que habiendo muerto el padre, O sea, él era ahora. el jefe de la casa, porque la madre, las mujeres no contaban. Entonces él llega Por más que en como... Roma algo más, pero llega y tal, y empieza a contar cosas raras y tal, y Santa Mónica, ¿Qué le hace Santa Mónica, padre? que era muy buena, muy caritativa, pero que no era tonta, y era firme en la fe, lo echa de casa directamente. No le deja dormir ahí. Le dice Fuera. que no, fuera, que con esas ideas en la casa no se queda. ¿Qué ejemplo? Madre truculenta. Impresionante. Y por otro lado llorando y rezando todos los días y sacrificándose por la conversión del hijo. O sea, un equilibrio perfecto, ¿no? Porque no es por el hijo, es por Dios. El amor de Dios está por encima de De todo. todo. De todo. De todo, absolutamente. Increíble, todo. ¿no? Bueno, por eso es santa, ¿no? Es muy semejante y me hace recordar, ¿no, padre? Disculpe cortarlo así. Pero lo que decía el doctor Plinio con doña Dulcilia, ¿no? Que él mismo hizo Sí, el test. un test a ver hasta qué punto ella lo amaba por amor a Dios, ¿no? ¿Usted se recuerda? Sí. Estaban cenando. Ya la señora doña Ella era Lucía anciana. ya era muy mayor. Y estaban hablando y sí. Y dice, mamá, si la señora porque se trataban con ese respeto. Se querían muchísimo, pero con mucho Pero, respeto. señora... Si la señora me dijera que se había vuelto evangélica, protestante, yo en este momento acabaría la cena, no seguiría cenando más con usted, me levantaría, le entregaría las llaves de la casa y le diría, la casa es suya, pero no nos vamos a ver más que una, yo cuidaré de todos tus gastos, todos, usted va a estar muy bien atendida, pero vernos una vez o dos al año. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Sigo comiendo como tal cosa, pues sí, es eso mismo, porque era así que tenía que ser. Ahí fue un Click, auge, ¿no? Que él la amó más aún. Me ama porque... Increíble, ¿no? Impresionante. Es que hace recordar, hay mucha semejanza en esto. Y bueno, padre, entonces, Santa Mónica está con San Agustín en casa, lo echa fuera por sus cosas maniqueas. Sí, porque no. Y ahí sí, o sea, se ve que es algo muy providencial que sus lágrimas fueran conducidas especialmente por Sí, porque ya había convertido a los otros dos. Ya los alcanzó. O sea. Y ahora es esto. Ahí tiene un sueño Santa Mónica. Por esta ocasión. Por esta época, por este momento, en que en el sueño una persona, alguien, le decía que tu hijo volverá a ti. Ella lloraba, ¿no? Lloraba porque entonces, San Agustín, pues... Y pues lo había echado de casa y tal. Y dice, tu hijo volverá a ti. Ahí eso se lo cuenta a San Agustín. Un personaje bonito. Sí. Y San Agustín le dice, no, eso quiere decir que tú te vas a hacer maniquea como yo. Y ella mira así y en el instante le dice, no, porque en el sueño me dijo que el hijo volvería a la mamá. Y no la mamá. No la marama iría a donde el hijo. Por lo tanto es que tú te vas a convertir. Eso se quedó sorprendido por la respuesta de San Agustín y dice que luego ya después en las confesiones dice que eso fue el primer puntito. La digamos, gracia tocando en el corazón de él. Ya la conversión comenzó ahí, porque no eran la primera granito. Y también por esta época es que ella va al obispo y le dice eso que está, porque ella a todos los amigos, a todos los sacerdotes, le pedía oraciones por el hijo, oraciones por San Agustín. Mira, no confiaba solo en sus oraciones. Pero a todo el mundo, sacrificios y oraciones por el hijo para la conversión de San Agustín. Y el obispo le dice, no se preocupe, señora, que un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Impresionante. ¿Ves? Y hay o sea, es un punto clave. Que le dio mucho ánimo. A Santa Mónica. Mucha alegría. Diciendo, vamos a continuar. Vamos a rezar, vamos a tal, que no se puede perder. Fenómeno. Que hay mucha gente rezando por él. Bueno, padre, nosotros ya estamos a punto de hacer el intervalo. Pues está súper interesante esto. Yo creo que todos están muy, muy pendientes de la historia, del contexto. Entonces vamos a hacer una pausa como de costumbre y ya nos vemos para continuar este podcast. Salve María. Salve María. Salve María. Este es del canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcasts semanales de formación católica,
novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda en ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Muy estimados seguidores del podcast, nos reunimos nuevamente aquí después de la pausa para continuar este tema tan especial que son las lágrimas de Santa Mónica. El padre Javier nos estaba dando un contexto histórico muy interesante que no lo terminamos, vamos a continuar porque la propia historia de Santa Mónica explica muy bien el tema, las lágrimas. ¿Por qué lloraba ella? Claro. ¿Cuál es la razón de su llanto? ¿Sí? Para convertir los suyos. ¿Y a quién? Estamos en el punto principal. Ya convirtió el esposo, ya convirtió la suegra. Sí, que ya las mandó para porque el cielo. Esposo ya fue. La suegra no sabíamos qué pasó después, pero ya no la molestó también, por lo menos. Se supone que también. Y San Agustín. Y ahí. O sea, el padre Javier decía con mucha razón que fueron 2 santos necesarios para convertir a San Agustín. O sea, era tal el empeño de Dios con esta alma tan llamada, tan especial, que Santa Mónica, o sea, la misión de Santa Mónica realmente convertir a San Agustín. O sea, Dios le dio los dones, ¿es cierto? Vamos a verlo. Entonces nosotros paramos justamente en el momento en que San Agustín está en su proceso de conversión. Comenzando, empezó a comenzar. Él es maniqueo aún, tiene sus ideas equivocadas, es un genio, está estudiando, habla muy bien, retórica, dialéctica, tal. Sigue su vida de libertinaje. ¿Cierto? Sí. No católica. No católica. No era tan libertino. No católica. Y luego, ¿qué hace Santa Mónica? Bueno, ahí, ahora qué pasa. Ahí San Agustín decide irse a dar clases a Roma. O sea, Roma en la época... Claro, porque él era un provinciano, iba a la capital, ¿no? A brillar. A hacerse una carrera. Exacto. Dice, yo ya aquí ya conseguí lo que quería, ahora me voy a Roma. ¿Él tenía cuántos años ahí? 17 puede ser. Una cosa, sí, son 17. 17 fue cuando fue a Cartago. Entonces unos 19, 20, una cosa así. Entonces él tiene que salir de África. De África. Irse a Roma. A Roma. Tiene que cruzar. Que no es tan lejos, ¿no? No es tan lejos, no. El Mediterráneo está ahí. El Mediterráneo. Para Italia. Para aquella época era mucho, pero para hoy en día claro, es nada. No es nada. Hoy en día se hace en una barquita. Pero bueno, ahí que los viajes, bueno, no eran como los de hoy en día. Que hoy en día, claro, primero se hace de avión. Más rápido. Más rápido. Uno compra el tiquete, la boleta, va al aeropuerto, sabe a qué hora va a salir, tal. Allí en aquella época no, los barcos estaban allí, pero digamos, había que contratar el barco que hiciera el camino que uno quería, ver las mareas, los oleajes, si se podía, y entonces ahí luego San Agustín llora y se arrepiente de lo que hizo ahí en este momento. En este momento, ¿qué pasa? Que la Santa Mónica, me voy contigo, pero era para vigilarlo y mantenerlo ahí. Y él no quería saber de eso, nada. Entonces, ¿qué hace? Bueno, un día le dice que se vaya a rezar a la iglesia, que él va a visitar a un amigo ahí en Cartago y tal, y lo que hace es se sube un barco y ya había contratado todo con el hombre y se va a Roma. Claro, Santa Mónica, San Agustín lo dice, ese hijo sin corazón y sin entrañas. Claro, después él reflexiona y porque las confesiones son muy bonitas, son muy literarias, una poesía en prosa, pero una poesía. Ahí Santa Mónica, pues ni corta ni perezosa, busca otro barco. O sea, imagínese una señora, o sea, ya hice de todo y ahora se me escapa. Se me escapa Adiós, a Roma. Pues nada. Que se vaya, yo me quedo aquí. Nada, ¿qué hace ella? Se va detrás. Coge otro barquito. Coge otro barco. Poco después, digamos, no es al día siguiente y nada, porque eso también está. Y va a Roma y San Agustín no está en Roma. Porque en aquella época estaba brillando, porque dice que brillaba como un sol, San Ambrosio en Milán. Pero él ya era obispo. Era obispo de Milán. Porque él también tuvo una carrera brillante, San Ambrosio, antes de ser bautizado. Sí, bueno, él era también de familia pública, digamos, y fue elegido obispo de Milán a la muerte del obispo. Y él dijo, bueno, pero primero déjeme... De político a obispo, así. Sí, así. Porque ya era el gobernador de Milán,
pero déjame que primero que me bautisme, porque era neocatecúmeno. Él No, estaba- sin neo. Los neos es el grupo. Era catecúmeno. Entonces estaba, porque se retrasaba mucho Como comentamos antes. el bautismo. Bautismo. También porque solo había una confesión en la vida. Imagínese. Entonces, eran esas cosas así. Bueno, entonces, con San Ambrosio en Milán, la corte no, la capital, por así decir, oficialmente era Roma, pero realmente era Milán. Cultural, Todo, prestigio. todo era Milán. Ahí San Agustín dice, ¿yo qué hago aquí en Roma? A Milán, Mira. me voy a Milán. Y ahí se encuentra con San Ambrosio. Él cuenta, ¿no, padre? Que le encantaba mucho la gracia tocando el corazón de él. Ver San Ambrosio leyendo y estudiando. Él simplemente se trabajando. quedaba sentado Trabajando, y lo miraba. sí, sí. Porque San Ambrosio era una persona de la categoría intelectual para poder discutir con San Agustín. Él por fin encontró A a alguien. alguien de a su nivel intelectual y de inteligencia para poder discutir con ellos. Sí, porque con los maniqueos, bueno, no, ¿cierto? sí, eran. Él siempre, es que no me acuerdo cómo se llamaba el jefe de los maniqueos en aquella época. No era Manes, que es el fundador, el jefe de allí, porque él tenía dudas y tanto. Decía, no, cuando llegue, él te la resuelve. Él te la resuelve. Es que no me acuerdo cómo se llama. Él te la resuelve. Y un día llegó y empezó a discutir y se dio cuenta que no tenía valor intelectual lo que él decía y que no, las dudas no se las resolvía. Ahí con San Ambrosio no. Pero San Ambrosio tenía los dos gobiernos, el gobierno religioso él y no el dejó- gobierno civil Ay, también. dejó de tener el No, gobierno. no. En aquella época estaba todo muy unido. Y ahí quería hablar y tal, pero San Ambrosio no tenía tiempo. Pero le pidió si le podía dejar entrar a verle trabajar. Y fue eso, viéndole trabajar y tal, que ahí se fue rehaciendo toda la mentalidad de San Agustín. Se convirtió, él tuvo un sueño no. Él estaba en esta época en un jardín y escuchó una voz de unos niños San que Agustín, sí, que claro. cantaban, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él, bueno, cogió los evangelios. Y dice que la primera vez que cogió la Biblia, se le cayó de las manos, que decía, ¿cómo puede ser que unos pescadores hayan escrito esto? Y era la carta de San Pablo, en el que decía, nada de comilonas ni bebederas, nada de orgías ni... Justamente Y ese fue el punto, y ahí fue que despidió a... la esposa. la esposa, a la querida, dice que ahí con dolor del corazón de parte de los dos, y ella se volvió a África, él se quedó con su hijo Adiodato, se quedó allí. Y ya estaba El campo abierto para... la conversión ya estaba bien en camino. Ahí pasan, es una cosa interesante, pasan los tres, Santa Mónica, San Agustín, el hermano que era, ¿cómo ya no me acuerdo? Nervigio o algo así, y Adiodato. Pasan en una finca, en el campo, un tiempo de preparación para el bautismo, y porque allí de San Agustín, porque ahí se bautiza él y el hijo también, el nieto de Santa Mónica. Claro. Se bautizan en la Pascua del... ¿cuándo es? Del 387, padre, ¿cierto? Sí, es del 23 al 24 de abril, creo que es una cosa así. Él tenía 33 24 y años. 25. Una hora así, en la noche se bautiza. Y ahí, ya en Santa Mónica... O sea, todas las lágrimas. Ahí sí, creo que ella lloró de alegría, de entusiasmo. Ahí les reclaman en África, ¿no? Para los asuntos de África, no sé. Y pasan por Civitavecchia, van a Ostia. Ostia es el puerto de Roma. Ostia. Y ahí, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que los viajes no son como los de hoy en día. Claro. Tienen que viajar, pero están en noviembre, ya es frío, el mar está revuelto y no pueden coger un barco. Entonces
van a un hospedaje, a una hostería, y ahí pues esperar a que pudiera, que un barco viajase a África, a Cartago. Y en eso, una noche, en una ventana, viendo las estrellas, tienen el famoso éxtasis de Ostia, el coloquio de Ostia. Están hablando de cómo sería el cielo, cómo no sería tal, y dice, San Agustín dice, no sé si fue en cuerpo, si fue en alma, no sé. La cosa es que subimos y los dos tienen un éxtasis. Fueron subiendo. Subiendo y los dos tienen un éxtasis. Y cuando vuelven del éxtasis, Santa Mónica exclama, no sé qué más me retiene aquí, porque lo que yo quería, que era viste cristiano católico, ya lo tengo, y yo te quería ver cristiano, y no solo te veo cristiano, sino servidor de nuestro Señor. Poco después sería ordenado sacerdote. Es decir, mucho más de lo que yo pedía. Entonces, y dicho y hecho. ¿No? Porque lo que decíamos antes, que la misión de Santa Mónica, por así decirle, era convertir a San Agustín. Una vez convertido, pues ya cumplió su vocación ya de madre y tal. Pocos días después ella enferma y 2 días o 3 muere también las fiebres. Y antes de morir, claro, uno de esos vuelve de las fiebres y se encuentran los hijos llorando y tal. Y diciendo, no, les dice, y el hijo le dice, vas a morir aquí, lejos de África, de la patria. Y él dijo, ¿te crees que Dios? Ahí se vuelve a San Agustín y le recrimina, ¿se crees que Dios no me puede resucitar, no me va a encontrar el cuerpo en cualquier lugar donde esté? Ella es súper desapegada en ese aspecto. Porque la querían embalsamar para llevársela a África. Digamos, si no embalsamar totalmente, ponernos, dar algún tratamiento para el este. Y nada, dicen que lo entierren en cualquier lugar. Pero eso sí les pide que nunca se olviden de ella ante el altar. Que recen por ella. Que recen por ella. Y eso es lo que San Agustín dice, y hasta el día de hoy nunca me he olvidado de rezar ante ella en el altar. Es muy, muy interesante también, porque por más que sea santa, todo hombre es pecable. Claro. Todo hombre puede pecar. Imperfecciones y hay tal. Algo. Y entonces el propio San Agustín dice a Dios que le perdone las ofensas y los pecados que su madre podría tener. A ver. Dice, mi madre, ¿cómo era? Tu sierva es fiel, mi madre, que tanto lloró por mí. Y tal. Claro. Es eso. O sea, seguramente Santa se fue al cielo, pero San Agustín muy consciente de lo que puede ser pecable, por así decir. Cualquier persona puede pecar. No hay ningún estado que lo... perfección, solo Dios. Exacto. Uno siempre puede ser mejor. Siempre puede ser mejor. Puede ser que tenga alguna cosa y tal que... Entonces, esa es adorar. Luego, después de la muerte, dice San Agustín, ¿no? Que estábamos hablando de las Mónicas, las lágrimas de Santa Mónica, y vienen las lágrimas de San Agustín. Dice que él, digamos, se contuvo como pudo durante todos los actos fúnebres, los ritos, ¿no? Fue enterrada, él dice que aguantó y tal. Dice, pero una vez acabado, se encerró en el cuarto y empezó a llorar copiosamente. Dicen que los ojos eran como unas cascadas durante 1 hora. 1 hora llorando por la... Dice, pero no sabía que su madre era santa. Sí, pero llorar también la pérdida de un ser querido es una cosa humana y es una algo cosa normal. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo lloró por Lázaro, y no era su madre, era un amigo. Nuestra Señora lloró por ver, bueno, también puede decir por lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, pero digamos, pero no, es decir, llorar es eso. Dice que luego
pasada la hora, para rehacerse un poco y tal, fue a tomar un baño a las termas. Y ahí sí, dice que a partir de entonces ya nunca más, mi mamá no lloró, pero lloró por ella, por así decirlo, en el altar todos los días rezando por Qué ella. impresionante, cómo las lágrimas Se se juntan, se ¿cierto? juntan. Porque él comenta que ella lloró y lloró mismo. Ujú. Pero aquí terminamos como que la historia. ¿Realmente el cuerpo de ella está en dónde, padre? Actualmente está en Roma. Ah, entonces lo llevaron Está- para la Roma. llamaron en Porque él. la ciudad fue atacada, fue... Bueno, sí, no. Tuvimos- Estamos ahora confundiendo San Agustín con Santa Mónica. Santa Mónica murió ella en ya Italia, se quedó allá, en Ostia, claro, en exactamente. Ostia, Ella se quedó en Ostia, Eh, la enterraron ahí en Ostia. y se la llevaron para Roma. Eso es Sí, verdad. en la iglesia es Santa Aurelia de Ostia. Estuvo el cuerpo, ¿Dónde de estuvo? sí, hasta que en el 1430 Uf, el Papa Martín V la traslada el 9 de abril. Es considerado ese 9 de abril y ese traslado como la canonización de Santa Mónica. porque en la época era por aclamación Sí, también, claro, ¿no? sí. Entonces Popular. fue llevado, no, sí. Entonces fue llevado a la iglesia de San Agustín en Campo di Marzio, en Roma. Ese está cerca de la Piazza Navona. Usted estuvo allá, Sí, ya para venerar las reliquias de Ajá, Santa Mónica. y ahí está, no se ve el cuerpo, está en un Está altar. en una urna. No, está en un altar. Según se entra a mano izquierda, en el altar de la mano izquierda, casi en el altar mayor, pero a la mano izquierda, en un altar propio, están ahí los restos. cuerpo de Los ella. restos, una cosa de mármol muy bonita y tal. Pero No, no se ve. impresionante. O sea, es una historia que uno se queda encantando mismo. Y es muy aplicable. O sea, Sí, no es una historia que está allá en el siglo IV. sí. Es, o sea, la iglesia, porque es la fiesta de Santa Mónica y al día, ¿no? O a 2 días después es San Agustín. No, al día siguiente. Al día siguiente, la 28. iglesia Es quiso, que San Agustín murió el día 28 de agosto y pusieron a Santa Mónica el día de anterior. tal manera están Hay una fecha que ha cambiado. Santa Mónica ha cambiado Exacto. en la época. para quedarse junto a San Junto Agustín. a San Y tiene todo Agustín. sentido, porque la propia Sí, sí, sí. liturgia... Y que sea antes, no después. Exacto. Es todo. Es muy interesante. Y eso resalta mucho la misión principal de ella, que fue convertir. Ahora imagínese lo que hubiera sido la falta de virtud de ella. No, es mejor no pensarlo. Que ella no tuviera paciencia. No, que ¿Qué sería de la cristiandad? Porque No. San Agustín está en la base de todo. Está, de todo el pensamiento es padre de católico. la iglesia. Bueno, no es doctor, es padre. Es O más, sea, digamos, uno dice de Santo sol Tomás de de la- Aquino. Santo Tomás de Aquino voló como nadie ha volado. Y la teología llegó a un culmen como no. o sea, no, Pero ya tenía la base de San Agustín. No tuvo que empezar de cero. impresionante. El papel de ella. De- O sea, Ese. Dios estaba pidiendo, era un papel fundamental. de Si ella no fuera fiel, santa, no había San Agustín. más de 17 años O sea, 17 años son los, digamos, la vida más dura de Santa Mónica. claro. Y eso es también una concepción muy, muy católica de lo que es el matrimonio, ¿no, padre? Sí. El estado que ella tenía, pues Dios la estaba llamando para eso, con todos los sufrimientos que esto puede conllevar. Ujú. O sea, hay Que mucha eso gente no- que piensa que el matrimonio es un juego, un, es una un alegría. jardín de rosas. Y no. Y lo es. Solo que las rosas tienen espinas. Entonces ahí sí, interesante, padre, ese y aspecto. muchas espinas. Claro. Que hace Entonces, sangrar. Que hace sangrar y ahí está. Y ahí ese está es el problema. el fruto de este sufrimiento que la providencia pide, sea en cualquier estado, pero en el Ese de es- ella, ya, Fue eso. matrimonio fue eso. Fue eso. Ella tenía que Que no salvar quiere sus decir que el hijos. marido y el hijo hiciesen bien. Están haciendo mal. Claro. Estaban ofendiendo a Dios. Están ofendiendo a Dios gravemente y estaban pecando. Pero ella no. Ella mantuvo. Y claro, otra cosa. ¿Por qué las lágrimas de Santa Mónica? Pues, ¿Cuál es la razón última de sus lágrimas? Porque ella quería a su hijo, Claro, que lo quería quería. la pero- salud de él. No, quería... quería la santidad, que Exacto. no se condenara. Esa es la fuente, el amor de Dios. O sea, a partir del momento que la persona ama a Dios de verdad, va a ser capaz de amar al prójimo y a los que son más cercanos. El Yo tengo hijo, por el aquí. esposo, la esposa. ¿Dónde está lo que pasa? Que no Esa es tengo- la razón última de sus sufrimientos, ¿sí? Y es un ejemplo muy, muy especial para nosotros, ¿no, padre? Ujú. Pero Eh,
Ay, Se yo estoy- aplica tengo- completamente. Ay, bueno, es que San Agustín tiene unas frases Que vale la espectaculares. pena leer un Sí, poquito. a pero no la veces. encuentro. La que la que usted me estaba diciendo ahora está aquí. Ah, sí, ¿La encontró, Juan? aquí. Mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres, la muerte física de Vea. sus hijos. Él lloraba más aún. Que es una madre Tu que mamá, muere. espera. Gracias a la fe y al espíritu que le habían dado, veía ella mi muerte. Y tú la escuchaste, Señor. La escuchaste y no mostraste desdén a sus lágrimas, que profusamente regaban la tierra allí donde nacía la oración. Poético. No, no, Una poesía. no, pero- Usted decía, ¿no? Vale la pena aprender latín Sí, sí, solo para leer San en el Agustín. original. Solo que San Agustín es un latín muy complicado. Es más antiguo también. No, es de los últimos. Ah, Es de los últimos, ya casi la vernácula y tiene sus. tiene sus puntos. complejos, porque ya empieza a cambiar, pero bueno. No, y es eso. O sea, Santa Mónica sufrió por amor a Dios. Bueno, Ella fue consciente de la misión que tenía, abrazó la cruz de la convivencia con el esposo, con la suegra y sobre todo por el hijo, y sufrió todo. Y logró lo que quería, ¿cierto? Y en este sentido, padre, ¿no le parece que para las madres que nos están escuchando aquí, ujú. de pronto una que otra tenga algo muy semejante? A lo Usted largo- que tiene más experiencia en la confesión, seguramente llega, padre, ¿por qué mi hijo? Padre, ¿por qué mi hija? ¿Por qué mi esposo? La suegra, todos. todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Que eso no solo ahora, es a lo largo de toda la historia. Pero muchas madres han llorado el desvío de los hijos, el desvío del esposo, ¿no? Y eso, cogen por así decirlo, son como unas Mónicas que van llorando y van haciendo que sus hijos se conviertan. Porque eso, si fuese así que se le pudiera obligar a alguien a convertirse, sería muy bueno. Porque a más de uno lo obligaríamos, pero empezando por nosotros. Claro. Pero no es así. Porque Dios nos dio un don maravilloso, que es el don de la libertad. Somos seres libres. Y con eso Dios quiere que lo adoremos porque nosotros queremos. Pero tenemos que querer. Claro. Ese es el problema. Y Dios se respeta muchísimo. Muchísimo, no se No mete. obliga, no. No obliga. Luego uno rinde debe cuentas de lo que uno ha hecho con la libertad. Claro. Pero somos libres y Dios es muy celoso de los dones que da. Y tenemos que querer. Entonces, para querer muchas veces viene eso. Los sacrificios, los sufrimientos, las lágrimas que alguien tiene. O sea, Dios condiciona muchas veces Claro. el sacrificio de uno por otro. Para el otro. dentro del cuerpo es místico. el cuerpo místico. Y eso Dios nos da las gracias suficientes. Pero las suficientes no son suficientes. Porque son las gracias que Dios da y que si la persona fuese fiel, no necesita más. Pero como no somos fieles 100%, no son suficientes. Necesitamos más. Y para que Dios dé más gracias, muchas veces es eso. Depende del sacrificio De otros. alguien uno por el otro. Que uno se sacrifique, que ese dolor que una esposa tiene cuando su marido es infiel. Por ejemplo. Cuando llega, o el marido, que también es eso. De ambos Es que lados. mi mujer tiene un amante. ¿Y cómo hacer? Es una causa de sufrimiento. Ese dolor Duele. ofrecido a Dios Tiene un valor especial. por la conversión. En cierto momento, Porque la naturaleza de sí pide otra cosa. pide venganza. Pide venganza. Literal. Ahí es eso. O el hijo. Pues bueno, pues ya Yo lo he hecho. te doy todo
Y ya me ¿Me haces eso? No. nada, lo echó de casa, bueno, fuera. Adiós, muy buenas. Sígate. Terminamos. Eres inteligente, tienes cabeza, gánate la vida. Que se lo hubiera ganado, ¿eh? Aquí entre Sería nosotros. genial. Se lo hubieran ganado, pero nadie lo conocería. Y Entre no otras. habría salvado su alma, que era Había salvado su alma. cumplido su misión máxima, que era ser esta luz dentro de la Y iglesia. otro es la perseverancia de Santa Mónica. Es un aspecto muy... Le iba a preguntar justamente, padre. Es que ella no paró. Va y va. Y otro día. Y pidiendo a uno. Aquella frase del obispo. Un hijo de tantas lágrimas no se puede... ¿Por qué era? Porque ella estaba pidiendo al obispo oraciones por su hijo. Y no debía ser la primera vez, debía ser una y venga, y que ha hecho tal cosa, hay que en cambio de bajar, no, hay que subir las oraciones, hay que subir los sacrificios, y vamos, y venga y tal. Se va a Roma, pues me voy detrás, no se puede perder. Si en Roma se pierde, no. Si ya que en Cartago casi se no... Claro, y es interesante también, ya como para ir terminando, porque nuestro tiempo se pasó volando, padre. Es muy interesante porque entra también el amor de Dios. Es muy distinto del apego. No. O sea, ella no tiene nada de apego, ni a San Agustín, ni a sí mismo. No. Cuando dice que no se importa con su cuerpo, pero sobre todo entender que el hijo es un don de Dios, claro, pero sobre todo salvarlo. La misión de la mamá, del papá, de quien lo cuida, es salvarlo. Más que el cuerpo, más que los sentimientos naturales, garantizar el alma de este hijo. Ella se fue a Roma, no porque estaba con, como se dice aquí, bueno, para un brasileño escuchar eso es muy interesante, hijitis, sí. o mamitis, esas son muy... Itis. Ese es itis. Es enfermedad. Enfermedad. Es Espiritual. muy gracioso, la palabra es muy graciosa Sí, para quien no conoce, pero explica muy bien este aspecto que no es el amor de Dios, sino el sentimiento humano. Y de esto ella está despojada totalmente. Y es otro ejemplo para nosotros, ¿no, padre? No, totalmente, pero... No es que está despojada. Que cuando ya lo ve católico, dice... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Ya? Cumplió la misión. Cumplió Y con la todo misión. cariño. Yo con me todo quiero amor. ir. Tal, y listo, y vámonos. Y que lo que dice San Agustín, dice, le respondí no sé qué cosas, porque un hijo que le va a decir a su madre que se quiere morir. No, mamá, O sea, te necesito yo. Ahora es que necesito que estés conmigo. ¿Y ella? Ay, me voy tranquila, me voy, adiós, y se acabó. Y luego otra cosa, que ella, claro, convirtió a San Agustín, pero no solo, ella convirtió al marido, convirtió a la suegra, es decir, convirtió a los que estaban alrededor de ella. Porque los otros dos hijos no le dieron tantos problemas. Claro, ellos que... Ella, pero convirtió a todos. Convirtió incluso a la concubina del marido, de su hijo. Todos, convirtió a todos. Qué impresionante. Eso es lo que tenemos que hacer. Exacto, padre. Los que están alrededor, no tenemos que buscar mucha cosa. Bueno, si uno tiene vocación de misionero. Por ejemplo. Pero hacer Fenomenal. todo por los suyos. Por los que están alrededor. Es lo que Dios nos pide. A la vecina aquella especial que tenemos. O vecino. Por ejemplo. Ese que es muy especial. ¿Por qué? Porque nos da la cruz. Que como dice Santa Rosa de Lima, la cruz es la escalera que nos lleva al cielo. Impresionante, padre. ¿Por qué no? Porque Impresionante. pues con esa escalera que vamos a conseguir, pues ahí tenemos que los sufrimientos, las cruces de cada día, santificamos a los otros. Y nos Olvidándose de nosotros mismos, porque Santa Mónica no pensaba nada en ella, nos santificamos también nosotros. Impresionante, padre. Muchísimas gracias. Ya No, el no. tiempo se nos fue y realmente para todos los que nos acompañan esta historia es impresionante, muy aplicable. Las mamás, sobre todo, nuestras santas Mónicas actuales, que sean realmente santas como fue ella, sigan estos ejemplos, estos consejos y no deje de compartir este podcast con sus amigos, con su hijo, con su esposo, con la suegra, con todos aquellos que Con la nuera. quieren hacer apostolado. Con todos, con todos. Y vamos a pedir en esta oración, Padre, por todas las mamás que necesitan de una ayuda, que Santa Mónica intervenga y les dé fuerzas y gracias para ir adelante. El auxilio me viene en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Salve María. Salve María.